Bienvenidos a nuestra serie de videos sobre ciencia y filosofía y metafísica detrás de la tecnología del campo de información. Capítulo 3 sobre el pilar del campo de información, que examina los conceptos del orden implicado de David Bohm y su trabajo sobre las variables ocultas. Hay dos conceptos principales elaborados por David Bohm. El primero es su trabajo sobre las variables ocultas, y el segundo es sobre el orden implicado. También combinó ambos conceptos en uno de sus libros. En la teoría cuántica ortodoxa, hay modelos de partículas y ondas como dos imágenes complementarias de la realidad. Pero estas dos imágenes se contradicen entre sí. Puedes describir la materia como una partícula, en cuyo caso no puede ser una onda, o puedes describirla como una onda, en cuyo caso no puede ser una partícula. La cuestión de si aparece como partícula o como onda depende de tu perspectiva. Si quieres localizar un electrón usando un detector, lo encontrarás en un cierto punto en el espacio, pero si buscas sus patrones de interferencia, se comportará como una onda. Entonces, ¿quién decide si el electrón es una partícula o una onda? Tú, el experimentador. El profesor Hans Primus del Instituto Federal Suizo de Tecnología ETH en Zúrich dijo que es la libre voluntad del experimentador la que decide si el electrón aparece como partícula o como onda. Aquí es donde entra en juego la conciencia. Cuando mides la posición de x1 de una partícula p1 en un momento t1, puedes encontrarla, por ejemplo, aquí en el medio. En ese momento, la función de onda que describe al electrón antes de la medición colapsa completamente. Un poco después de T1, el momento de la medición, ya no hay partícula. Se desarrolla como una onda hasta que vuelves a medir, y la función de onda colapsa nuevamente en una posición. Significa que, al no observar, actúa como una onda, se comporta como una partícula. No puedes medir de inmediato otra vez, así que se propaga como una onda hasta que vuelves a mirar. Esto es bastante interesante ya que la función de onda antes de la medición está distribuida por todo el universo. Si observas detrás de la galaxia de Andrómeda, a 2 millones de años luz, encontrarás una probabilidad mayor que 0 de que el electrón pueda estar ubicado allí. Esto significa que un electrón siempre está esparcido por todo el universo cuando lo miras como una onda, pero en el momento de la medición. Este monstruo de función de onda esparcido por todo el universo de repente colapsa y se vuelve cero en todas partes. Einstein lo consideró absurdo, ya que la materia solo puede moverse a la velocidad de la luz. Por lo tanto, Einstein llamó a esto una acción fantasmal a distancia, y no le gustó nada el concepto. A nadie le gustó. Pero en 1935, los físicos del mundo se reunieron en Copenhague, incluyendo a Einstein, Heisenberg y Niels Bohr. Niels Bohr convenció a la comunidad de físicos de que esta era, de hecho, la interpretación correcta. A Einstein todavía no le gustaba. En 1952, David Bohm publicó un artículo en el que describió una versión alternativa que funciona igual de bien. Hay una partícula y una onda. En la segunda imagen, la función de onda y la partícula existen simultáneamente. Dentro de la partícula existe una energía llamada Q de potencial cuántico, que se deriva de la función de onda y dirige el camino de la partícula a través del mundo. Esto se llama una trayectoria. Así que en esta teoría, el fondo oculto es una onda que guía una onda piloto representada por el potencial cuántico Q1. La partícula a través de la realidad en cada punto en el tiempo te hay una onda oculta y una partícula. Pero en esta teoría, la partícula ahora posee una energía interna, el potencial cuántico, que le indica a dónde ir. Si no estás mirando, no sabes dónde está la partícula, pero aún tiene una posición. En la interpretación de Copenhague de Niels Bohr, no tiene una posición. Es una onda que está en todas partes. Ambas interpretaciones de la física cuántica conducen a predicciones para experimentos. Por lo tanto, dijo Heisenberg, mismos resultados y predicciones, así que no tiene valor adicional. Pero sí tiene valor adicional. Después de que la interpretación de Copenhague fue generalmente aceptada, todos dijeron que la física no es nada, ya no existe. Si no miras, no hay partícula, y si estás mirando, no hay onda. Así que no hay ni partícula ni onda. Por lo tanto, la física no describe la física describe nuestro conocimiento sobre la física. Pero no hay descripción de la realidad física. Nada es real. Por lo tanto,
Algunos dijeron que lo único real es la conciencia. El observador es lo único real, y todo está en la mente del observador. Pero David Bohm afirmó que la física es realmente real, y si tomas, por ejemplo, una mesa, la mesa está ahí incluso si nadie la está mirando. Consiste en partículas, y estas son reales. Así que en teoría, dentro de la partícula hay una energía interna que representa la influencia del todo en esta partícula. Se podría ver el potencial cuántico de Bohm como una metáfora para los humanos. Eres una parte individual del todo. Existes independientemente del todo. Por supuesto, no eres independiente del todo. Eso obviamente no es posible, pero llevas el concepto de independencia dentro de ti. Hay una energía que es el efecto del todo sobre ti al ser parte de él. Lo mismo ocurre con un electrón de un átomo. O un fotón. En el Hamiltoniano, puedes encontrar este potencial cuántico. El concepto del potencial cuántico permite al individuo ser un individuo. Permite que la partícula sea real, pero no independiente, y el todo está representado dentro de ella en forma de una pequeña energía. Esta energía es diminuta, ya que solo nos guía sobre cuándo girar a la izquierda o derecha. Como seres humanos, también podemos decir, no sigo la voz interior, hago lo mío. Pero la partícula no tiene esta libertad. Siempre seguirá. La diferencia entre física y biología, poseemos libre albedrío. Tenemos esta independencia espiritual de seguir o no seguir nuestra voz interior. Esta voz interior no conduce energía. Tiene poca energía y es principalmente información. Es el campo de información. No nos empuja hacia la dirección correcta con una fuerza fuerte. Solo nos da la información, por ejemplo, de si girar a la izquierda o a la derecha. Así que no se trata de la amplitud de la energía. El efecto es un efecto de información, no es fuerza. Es característica cuántica informacional. Ese es el campo de información, no es energía ni fuerza. No puede medirse por ellas. Pero puede medirse indirectamente observando un comportamiento no aleatorio. Esta es la gran contribución de David Bohm a la restauración de la física cuántica como una descripción físicamente realista de la realidad, mientras que la interpretación de Copenhague de Niels Bohr, Werner Heisenberg y otros era una interpretación idealista que contiene nuestro conocimiento sobre el mundo. No es ontológica o metafísica, sino más bien una interpretación epistemológica o cognitiva. Aquí ves una visualización del campo que se genera en el simple experimento de doble rendija donde encuentras estas ondas guía como un campo de variables ocultas. David Bohm afirmó en su ensayo Significado e Información, En busca del significado, el nuevo espíritu en la ciencia y la filosofía, 1989. No obstante, en una distribución aleatoria de electrones con idéntica onda de Schrödinger, observamos aquí que las partículas se agrupan formando un patrón de franjas en la pantalla. El campo de información en la onda de Schrödinger se refleja así en la distribución estadística, y de esta manera entendemos cómo la dependencia de cada partícula en este campo de información provoca el comportamiento ondulatorio de una distribución estadística de tales partículas. Así que el concepto de un campo de información es el orden implicado, o el campo de variables ocultas. En la primera fórmula, puedes ver cómo el potencial cuántico, que puede interpretarse como una representación del campo de información, se escribe matemáticamente. En la segunda fórmula, la función de onda se escribe en coordenadas polares con una parte real y una compleja. El potencial cuántico se deriva de la segunda derivada de la parte real del radio como la segunda derivada espacial. La segunda derivada espacial es la forma de la trayectoria de una partícula. El filósofo finlandés profesor Paavo Pilkkonen, quien trabajó con David Bohm durante 10 años, una vez dijo que cuando Bohm reflexionó sobre la forma matemática del potencial cuántico Q a finales de los años 70, notó que Q solo depende de la segunda derivada espacial de la amplitud R, es decir, de la forma en que R cambia. Esto significa que Q depende solo de la forma o la estructura del campo cuántico. Esta forma típicamente refleja la forma del entorno. Por ejemplo,
Si en un experimento de doble rendija se abren una o dos rendijas, esto sugiere que la partícula no está siendo empujada y tirada mecánicamente por el campo cuántico, sino que la partícula es capaz de responder a la forma del campo, o está literalmente informada activamente por la información contenida en el campo. Nota que esta es información para el electrón, no información para nosotros. Por lo tanto, Bohm llamó a este tipo de información activa. Según esto, la información es información para algo o para alguien. Es información para un electrón. Para nosotros, no es información, es el campo informativo del electrón. Todos tenemos nuestro propio campo informativo, que William Miller Jr. llamó el campo de información omnipresente. Si hay potencial cuántico, lo introduces en la ecuación de Schrödinger en la última fórmula, que la interpretación de Copenhague no contiene, y esto marca toda la diferencia. Aquí puedes ver a David Bohm junto con Jiddu Krishnamurti, un muy famoso maestro espiritual indio. David Bohm se reunió con él después de alejarse del idealismo detrás del comunismo, afirmó Bohm. Pero la materia ahora ha llegado a significar una totalidad del ser, sutileza más allá de todos los límites definibles. Y por lo tanto puede igualmente llamarse mente o mente-materia o materia-mente. En esta única totalidad, el significado proporciona todo el ser y de hecho toda la existencia. Y este es el campo de información donde el significado y el ser se encuentran. En una entrevista, David Bohm expresó cómo imagina el orden superimplicado. Tengo una idea de un orden implicado y más allá de eso un orden superimplicado y así sucesivamente hacia órdenes que son cada vez más sutiles. Digo que hay muchos niveles más sutiles. La palabra sutil tiene una raíz que significa finamente tejido. Puedes imaginar redes de conciencia cada vez más delicadas, o podemos pensar en capturar aspectos cada vez más finos del orden implicado. Esto podría continuar indefinidamente. Esta figura muestra cómo la secuencia infinita del orden implicado converge hacia un límite finito y forma la contraparte de un polo trascendental que podría llamarse autoconciencia.